Un año después de la muerte de Gabriela Nicó, el Tribunal de Aybonito sigue sin completar el jurado que decidiría el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera. Ayer se volvió a notar la dificultad para completar el jurado. Decenas fueron citados, pero muchos se excusaron. Y mientras el tribunal intenta encontrar a los 9 jurados que todavía faltan, decenas de testigos fueron advertidos de no expresarse ni hablar del caso. ¿Por qué está siendo tan difícil completar este jurado? ¿Puede tanta exposición pública afectar realmente la imparcialidad? Hoy lo analizamos con la abogada criminalista Ana María Strube. Vamos allá. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme en Eni con Más. Ayer se cumplió un año desde la muerte de Gabriela Nicó Prats Rosario, de 16 años, durante los hechos ocurridos en el desvío Roberto Colón en Aybonito. Su madre y su hermana acudieron al tribunal y no ofrecieron declaraciones. Su abuelo, Freddy Rosario, sí habló. Dijo que piensa en Lela todos los días y que la lleva siempre en su corazón. Pero precisamente en una fecha tan significativa, el proceso contra Antoniesca continuó. Ya existen 9 jurados principales, todavía faltan 3 principales y 6 suplentes. Pero antes de continuar, como siempre, me gustaría pedirle su apoyo para llegar a más personas. Si valora esta cobertura judicial, dele me gusta a este video, compártalo, suscríbase a Eni con Más y active la campanita de notificaciones. Su apoyo me permite continuar realizando periodismo independiente, entrevistando expertos y explicando estos procesos más allá del titular. La jornada de ayer en el caso contra Antoniesca dejó 2 acontecimientos importantes. Primero, la dificultad para completar el jurado. De los 61 nuevos candidatos citados, 27 fueron excusados, en su mayoría por razones médicas. Otros continuarán el proceso durante las próximas jornadas. Y segundo, decenas de testigos fueron juramentados. El juez Juan Reyes Colón les advirtió que no deben hablar públicamente sobre el caso ni discutirlo con otras personas, incluyendo los medios. Esta medida cobra especial importancia porque la publicidad ha sido uno de los mayores problemas durante la selección. Algunos candidatos han reconocido haber seguido ampliamente el caso. Otros incluso admitieron que ya tenían una opinión formada antes de entrar al tribunal. Y mientras Antoniesca continúa esperando que se complete su jurado, su madre, Elvia Cabrera Rivera, está en una etapa completamente distinta. Ya fue declarada culpable y continúa pautada para ser sentenciada el 10 de septiembre. Antoniesca, por su parte, conserva su presunción de inocencia y deberá ser juzgada exclusivamente con la prueba admitida en su propio proceso. Entonces, ¿por qué está siendo tan difícil encontrar jurados? ¿Qué debe hacer un juez cuando un candidato admite que ya tiene una opinión? ¿Hasta dónde puede llegar una orden que impide hablar a los testigos? Y después de un año de intensa exposición pública, ¿todavía puede conformarse un jurado verdaderamente imparcial en Aybonito? Esto se lo pregunté a la abogada criminalista Ana María Strube. Escuchemos. Licenciada, como siempre, un placer tenerla acá con nosotros. Muy buenas tardes a todos, gracias a ustedes. Igualmente. Licenciada, hoy no solamente se cumple un año del asesinato de Gabriela Nicó Prats Rosario, sino que el tribunal también retomó la selección del jurado y juramentó a los testigos en el caso contra Antoniesca Avilés Cabrera. Desde el punto de vista jurídico, ¿por qué esta jornada puede ser una de las más importantes antes del juicio? Este momento, cuando ya aquí conocemos que el juicio comenzó con la juramentación preliminar de los posibles candidatos al jurado, a diferencia
del caso de él y en el caso de Antonishka, este juramento vino posterior a los 180 días que estuvo la joven detenida, por eso ella, cuando llegó ese momento en su caso, estaba en la libre comunidad. El inicio del juicio ya se dio. El segundo juramento que hemos visto en este proceso, que es el juramento a los testigos, marca el momento en que ya el Ministerio Público no puede tener acceso a estos testigos. Así que la preparación del Estado o la preparación del caso con respecto a estos testigos culminó. Ya no puede haber entrevistas, ya no puede haber ningún tipo de intercambio entre estos testigos y los fiscales que están ventilando este proceso hasta que se sienten a declarar y sean entonces excusados por el tribunal. Y hasta ahora ha resultado muy difícil completar el jurado, según las abogadas de Antoniesca, debido a la exposición pública del caso. ¿Qué le dice a usted este proceso sobre el reto de encontrar personas que realmente puedan decidir únicamente con la prueba presentada en corte? El hecho de que los miembros, las damas y caballeros que van a ser seleccionados, los posibles candidatos, hayan dejado conocer, que han estado expuestos, que han podido escuchar, que han podido conocer algo sobre este asunto, o otros que han sido más honestos y nos han dicho que han seguido de manera detallada e incisiva estos procesos que se han ventilado en contra de de esta niña y de su señora madre, nos deja ver que hay un reto, y el reto va en poder lograr que estos miembros, estas damas y caballeros del jurado, puedan abstraerse de lo que pudieron haber escuchado, conocido, rumorado o de alguna forma haber formado una opinión antes de estar en el tribunal. Y el reto también estriba en ver si estas damas y caballeros están realmente comprometidos a cumplir con las órdenes e instrucciones que dé el tribunal. Porque no es tan solo abstraernos de lo que ya escuchamos anteriormente, es no escuchar nada mientras se esté ventilando el proceso y únicamente tomar una determinación basada en la evidencia que se le presenta ante su consideración y analizarla conforme las instrucciones que le va a impartir el tribunal. Así que aquí el reto mayor es ese compromiso que tiene que haber de parte de los ciudadanos que son llevados allí de forma compulsoria. Allí no está nadie porque quiere estar. Están allí porque fueron citados y podían incurrir en un desacato si no comparecían. Pero también se les exige que estén allí, pero también se les exige que se abstraigan de todo lo que han conocido de este caso hasta el día de hoy y que no lo piensen de otra manera que no sea conforme las instrucciones que le va a impartir el tribunal en su momento. Así que ese es el reto mayor en este caso. Abogada, y al algunos candidatos admitir que ya tenían un veredicto u opinión sobre el caso, ¿qué debe evaluar un juez cuando una persona reconoce haber seguido ampliamente un caso antes del juicio? Bueno, estos candidatos que reconocieron que ya tenían una mente hecha o un veredicto ya sin haber escuchado nada de la prueba, fueron excusados por el tribunal, ¿verdad? La palabra correcta es recusados, que es que fueron excusados y no van a ser parte de este proceso. No obstante, el tribunal debería tomar medidas cautelares para conocer qué tipo de información hubo o intercambio de información que pudo haber existido entre estos candidatos del jurado y ser incisivos e indagar un poco más entre los otros componentes o los otros posibles miembros del jurado para conocer si no han querido dar una respuesta tan honesta como la de estos miembros por algún tipo de temor a ser sancionados, porque recuerde que una vez ellos hacen un juramento preliminar, ellos son advertidos por el tribunal de que no pueden tener ningún tipo de contacto, que no pueden seguir este caso en los medios. Y no es hasta cuando se le pregunta entonces individual, es que ellos tienen que aceptar o rechazar si han tenido algún tipo de contacto. Y tiene que existir algún grado de temor de reconocer bajo juramento ante el tribunal que se incumplió con esa instrucción. Estos candidatos que reconocieron y admitieron que tenían un veredicto y que habían seguido extensamente el proceso anterior, ciertamente incumplieron la orden del tribunal de no estar en contacto con los medios o con lo que se informara del caso. Pero al tribunal no tomó ningún tipo de repercusión en contra de ellos porque pesa más conocer una respuesta honesta para intentar encontrar en este proceso tan cuesta arriba un jurado que sea justo e imparcial.
Pero, abogada, hoy también fueron juramentados los testigos y a ellos también se les ordenó no hablar con nadie sobre el caso. ¿Qué busca el juez con esta medida? ¿Qué busca proteger con esta medida? ¿Y qué consecuencias podría enfrentar un testigo si no la cumple? Ciertamente los testigos, voy a comenzar por el final de la pregunta, la consecuencia directa que puede sufrir un testigo o un ciudadano, puede ser un jurado, puede ser cualquier persona que se le dé una orden de un tribunal y la incumpla, es un desacato. Así que los testigos se pueden exponer a un desacato por incumplir esa orden del tribunal. ¿Qué busca esta orden del tribunal? El tribunal busca impedir que exista algún tipo de influencia indebida o algún tipo de comunicación que provoque que el testigo declare sobre asuntos que quizás no conocía de forma personal y vino a venir en conocimiento a través de un tercero u otra persona que le trae algún tipo de información. Por eso esa prohibición se extiende a la fiscalía. Aquí ya hubo un momento de prepararse con los testigos, de practicar a esos testigos, refrescarle la memoria a esos testigos con las declaraciones anteriores que han dado. Muchos de ellos ya es la tercera o cuarta ocasión que van a declarar ante un tribunal. Así que un buen trabajo de la fiscalía debe ser repasar todas esas declaraciones anteriores con esos testigos para que no existan tantas inconsistencias. Pero el propósito primordial de juramentar e impedir que se comunique con las partes es que ese testimonio tan solo se nutra del conocimiento personal de ese testigo y no venga influenciado por recuerdos, percepciones u opiniones de terceros. ¿Y cuáles podrían ser las penas por desacato? La pena del desacato es un delito menos grave en Puerto Rico que puede conllevar una multa de hasta $5,000 o hasta 6 meses de cárcel. Mm, Y interesante. si el incumplimiento se da en presencia del tribunal, por ejemplo, que el tribunal le conste que el testigo está viendo en su teléfono celular algún proceso anterior del juicio que ventilamos y el tribunal puede constatar que esto está pasando en su presencia, es lo que le llamamos un desacato sumario. El juez implementa el desacato, ordena el arresto y no se ve un juicio. Si le llegara información al juez de que se está incumpliendo su orden, se ve una especie de juicio de delito menos grave y si se prueba que la persona incumplió con la orden del tribunal más allá de duda razonable, puede proceder hasta un arresto de 6 meses y una multa de $5,000. ¿Y ve usted realmente difícil que se pueda seleccionar un jurado para garantizarle a Antoniesca un juicio justo e imparcial después del proceso contra su madre Elvia? Yo veo sumamente imposible tener un jurado que cumpla con las capacidades que se requiere para ser jurado, que tenga un nivel académico, un nivel de conocimiento, no, que no se limita tan solo en este caso a leer y escribir. Aquí queremos buscar jurados que comprendan, que dominen la tecnología, que dominen el ámbito evidenciario. Y usualmente este tipo de personas que está mayormente capacitada para ser jurado también tiene acceso a los medios de comunicación, es un ciudadano que se mantiene informado. Así que yo creo que aquí las partes han tenido que conciliar que no van a conseguir unos miembros de jurado que no hayan tenido algún tipo de contacto previo. Aquí las partes y el reto estriba en conseguir unos miembros del jurado que puedan abstraerse de esa opinión que quizás pudieron haber formado fuera del tribunal y estar dispuestos a escuchar la prueba y ser convencidos de la culpabilidad o y si no quedan convencidos, emitir un veredicto de no culpable. Ese es el reto mayor en este caso. Si usted fuese la abogada de Antoniesca, ¿qué medidas propondría usted para garantizar que ella sea procesada debidamente? Yo creo que ellas han tomado todas las medidas cautelares y han llenado ese récord de todos los planteamientos. Ellos han solicitado tiempo, ellos han solicitado acá coloquialmente ese cooling period desde el veredicto y fallo de Elvia al caso de Antonishka. Ellas conocen de antemano que sus mociones van a ser denegadas porque ha sido, ¿verdad?, la postura que le vemos al tribunal. Pero ellas están preservando todo tipo de planteamiento en violación de esa garantía constitucional de una igual protección de las leyes. Ellas todos los días levantan el planteamiento de publicidad excesiva y solicitan al tribunal el espacio para que se le pueda garantizar ese derecho. Pero como hemos visto desde un inicio, la premura en este caso por parte de tribunales ha sido la nota del día y tribunales aparentemente no quiere bajarle a la intensidad. Ciertamente sabemos que el Tribunal de Ay Bonito ha tenido que tomar medidas porque
Como habíamos hablado hace algún tiempo, lo que hay era una sala y la sala del juez Barreto estaba ocupado por ese caso. Han tenido que traer recursos externos para que continúe operando el tribunal. Pero las abogadas han hecho exactamente todo lo necesario y vamos a ver que van a continuar planteando ese derecho a juicio justo e imparcial y denunciando la violación flagrante por parte del propio tribunal por no conceder espacio para que los ánimos bajaran y pudieran verse o ventilarse el juicio en un ambiente un poquito más sosegado. Ujú. Licenciada Strube, y mientras continúa el caso contra Antoniesca, en el caso contra su madre, Elvia Cabrera Rivera, el juez rechazó la solicitud de absolución perentoria presentada por su defensa. ¿Qué significa esto y cuán difícil es que un tribunal deje sin efecto un veredicto emitido por un jurado? Una absolución perentoria es una herramienta que tiene la defensa o los abogados para plantearle al tribunal de que jurídicamente en derecho el Estado no probó todos los elementos del delito más allá de duda razonable. Y cuando hablamos de los elementos del delito tenemos que entender que se nutre de dos partes o hasta tres partes. En este caso tenían que probar la autoría o la coautoría, que ambas participaron en un plan común para el resultado, para la muerte. Tenían que probar el elemento subjetivo, que no es otra cosa que el a propósito con conocimiento, comúnmente le llamamos la intención de ocasionar una muerte. Y tres, tenían que probar la muerte. Esas tres partes tenían que ser probadas conforme a derecho, con prueba admisible, más allá de duda razonable. Y como es una controversia en derecho, tomando en cuenta las reglas de evidencia, el conocimiento del Código Penal, los elementos sustantivos, objetivos y subjetivos del código, se le deja esa controversia al juez. Sabemos que al jurado se le explican unos conceptos básicos de derecho, pero como no son los juristas, pueden cometer el error de entender que se probó el caso más allá de duda razonable, cuando en derecho aún faltaban piezas por completar de ese rompecabezas. Y para evitar esos veredictos que puedan ser injustos, nuestras reglas procesales reconocen esa absolución perentoria, que es juez, la prueba que presentó el fiscal o la fiscal no es suficiente en derecho, absuelva. Y se puede dar en dos momentos: antes de enviar el jurado a deliberar o posterior. El juez todavía tenía la oportunidad, que fue lo que pasó en este caso, de, a pesar de que bajó un veredicto de culpabilidad, evaluar la prueba conforme a derecho para ver si lo que procedía era una absolución. Y volviendo brevemente al caso de Antoniesca, licenciado Strube, Sí. si en las próximas jornadas finalmente se logra completar el jurado, ¿cuáles serán los pasos procesales más importantes antes de que comience la presentación de prueba contra Antoniesca? Una vez se constituye ese jurado y si no restara ningún tipo de planteamiento en etapa apelativa, ya sea en el Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal Supremo, el juez nada impide que el mismo día que se juramente ese jurado tome una determinación que aún está latente, que si van a secuestrar ese jurado durante todo el desfile de la prueba o no. Si él decide secuestrar ese jurado, ya tiene que haber tomado medidas administrativas, haber identificado el hotel, contar con el componente de alguaciles que van a acompañar a ese jurado, se le debió haber advertido de alguna forma a ese jurado para que hagan arreglos en su vida cotidiana. Si decide que no lo va a secuestrar el mismo día que se constituye, dependiendo la hora, pudieran comenzar con las instrucciones generales, los informes de las partes y luego el desfile de la prueba, incluyendo documental, visual o los testimonios. Y Pero en para este final, caso todavía queda por resolver si se va a secuestrar o no ese jurado desde etapas tempranas. sería algo bastante difícil que de que ocurra, ¿no? Le costaría muchísimo al Estado. Le costaría muchísimo al Estado, pero conforme lo que ellos han ido escuchando y el acceso que ha tenido los miembros del jurado a los medios y con la experiencia que se tuvo de cómo fue el proceso mediático del caso de Elvia y siendo esta la niña, ¿verdad? Como la colocan, la participante principal en estos hechos va a generar mayor interés. Así que si el juez determina secuestrar el jurado, yo no creo que nos debe sorprender y abonaría al planteamiento de la defensa de que hay publicidad excesiva, pero
se notaría de parte del tribunal medidas cautelares. Así que yo me atrevo a anticipar que en este caso yo creo que sería de los primeros casos que hemos visto en años recientes en Puerto Rico, se estaría secuestrando ese jurado desde etapas tempranas del proceso. Y finalmente, licenciada, después de todo lo ocurrido durante este primer año, el juicio, el veredicto contra Elvia, la intensa cobertura mediática y las dificultades para seleccionar un jurado, ¿cuál considera usted que será el mayor reto jurídico para garantizar un juicio justo contra Antoniesca? El mayor reto jurídico va a ser revisar las determinaciones del tribunal sobre la publicidad y el cooling period que fue denegado por parte del tribunal. Y el reto no estriba, porque ya garantizar un juicio justo e imparcial, yo creo que estamos tarde porque no se tomaron medidas preventivas para evitar que se mancillara o se lacerara ese derecho. Yo creo que el reto mayor lo enfrenta más la defensa que la fiscalía, porque se inclina, ¿verdad?, la culpabilidad a la opinión pública. El reto mayor está en poder traer ese compromiso de parte de las damas y caballeros del jurado de que van tan solo a aquilatar la prueba que se le presenta conforme las instrucciones que le imparta el tribunal. Ese es el reto mayor. En términos del sistema judicial puertorriqueño, tiene un reto mayor aún, que es que vamos a preservar o el acceso a la información que debe ser regulada o el derecho de los ciudadanos que son llevados ante su jurisdicción para ser procesados. Así que el reto mayor lo enfrenta el sistema y los componentes. Los abogados hemos tenido que comenzar a acostumbrarnos a litigar nuestros casos en los tribunales, en los medios, acostumbrarnos a dar entrevistas y de igual forma el Departamento de Justicia. Así que el reto mayor va a estar en cómo retomamos un balance entre las nuevas tendencias y las reglas de conducta profesional que nos cobijan, porque tan reciente como hoy vimos que el exfiscal se radicó una querella ética en contra de él. Así que vemos cómo el proceso que ha autorizado tribunales ha abierto a una comunicación desmedida de información, pero a su vez se nos sanciona y se espera que las partes nos comportemos conforme unas reglas de conductas que no reconocen lo que el tribunal ha dado apertura, que es que haya esta difusión desmedida en los medios de comunicación sin filtrar la información de forma correcta. Así que yo creo que el reto mayor lo enfrenta a nuestro sistema y ciertamente las abogadas de defensa en este caso de lograr ese compromiso por parte de esas damas y caballeros del jurado. En el caso contra el ex fiscal, licenciada, ahora que usted lo mencionó, muchos dicen que ahí hay libertad de expresión, otros dicen que no, que sí hay conflicto de interés, ya que él no debió haber hecho esos comentarios. ¿Qué piensa usted sobre esto? Lamentablemente, en la posición del abogado, la libertad de expresión la tenemos limitada. No existe tal cosa como dar una expresión o una opinión desde mi carácter como abogada y yo poder alegar una libertad de expresión total. Mi profesión y la del compañero, aunque él sea fiscal, es abogado, está regulada en su momento por los cánones de ética, ahora por las reglas de conducta profesional y no existe tal cosa como una libertad de expresión completa si lo que yo estoy expresando nace de mi conocimiento como abogada o de mi función como abogada. Así que aquí yo creo que más nace esta querella ética como una represalia a las denuncias que hizo el compañero abogado en el día de hoy en contra de la Secretaría de Justicia, en contra del Departamento de Justicia y en contra de las fiscales que litigaron estos casos. Así que yo lo veo más como una represalia, pero se monta, ¿verdad?, en la limitación que nosotros tenemos de divulgar información como si fuésemos un ciudadano común y corriente. Así que no cabe hablar de libertad de expresión cuando violentamos los cánones de ética, según en este caso el Departamento de Justicia, por haber dado una opinión quizás falsa, sin fundamento, pero a todas luces lo que hay es una represalia en contra del compañero abogado. Perfecto, licenciada Strube, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Por ahora, el tribunal todavía necesita completar los 3 jurados principales y 6 suplentes antes de que pueda comenzar el juicio contra Antoniesca Vilés Cabrera. El proceso está pautado para comenzar el 15 de octubre. Pero el verdadero reto no será únicamente completar 18 asientos,
será encontrar personas capaces de entrar a esa sala, dejar afuera todo lo que han escuchado durante este último año y decidir únicamente con la evidencia que sea presentada ante ellas. Y esa es precisamente la pregunta que quiero dejarles. Después de un año de cobertura pública y de un primer juicio contra Elvia Cabrera, ¿cree usted que todavía puede seleccionarse en Aibonito un jurado verdaderamente imparcial para Antoniesca? Deje su opinión, que yo los leo con mucho respeto en los comentarios. Y en medio de toda esta discusión jurídica, tampoco olvidemos que detrás del proceso hubo una adolescente de apenas 16 años cuya familia acaba de cumplir un año de su partida. Si este informe le aportó información y contexto, dele me gusta, compártalo y suscríbase a Eni con Más. Yo soy Eni Pichardo, muchísimas gracias por acompañarme, será hasta la próxima.